el fiel perdón de Dios. Y hemos mencionado la fidelidad de Dios en estos días de diferentes maneras. Y hemos dicho que el Señor no va a fallar ni a faltar a sus promesas ni a su palabra. Pues porque Él la inspiró, Él no va a faltar a ella. Así que Dios va a ser fiel a lo que Él ha dicho. Y eso incluye sanar, libertar, restaurar, consolar, perdonar, salvar y también derramar juicio. O sea, todo lo que Él ha dicho, Él va a mantener fidelidad en sus promesas. Entonces hoy nos toca el fiel perdón de Dios. Esta enseñanza es muy parecida a otras que hemos dado a través de estos 14 días. Pero todas tienen algo nuevo que enseñarnos. Y en el tema de hoy, el fiel perdón de Dios, yo les voy a invitar a que me acompañen a Primera de Juan 1:9. Una escritura que le hemos leído en estos días unas cuantas veces, pero es la base bíblica para la enseñanza de hoy. Primera de Juan 1:9, que dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven que ese texto lo hemos usado unas cuantas veces? Cuando dimos la enseñanza sobre confesar, usamos ese verso bíblico. Cuando dimos la enseñanza de arrepentimiento, usamos el verso bíblico. Anoche lo mencionamos y todos estos días lo hemos estado mencionando bastantes veces, porque es un texto que ha servido como base para muchas de las enseñanzas que estamos dando. Y como todo lo estamos enfocando en la santidad del Señor, en los atributos de Dios y en el arrepentimiento, en buscar restaurar esa relación con el Señor, por eso es que hemos hecho referencia a ese texto bíblico una y otra vez. Y en la noche de hoy nuevamente lo volvemos a hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Incluso hace 2 días estuve enseñando sobre los conceptos fiel y justo. El Señor es fiel y justo y estuvimos hablando de eso, muy hermoso. Busque los videos, mírenlo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y pensando en este texto, hay algo bien importante que nosotros como creyentes tenemos que entender. Bien importante. Dice el escritor de la reflexión que existen, o nosotros experimentamos más bien, nosotros experimentamos y vivimos 2 tipos de arrepentimiento. 2 tipos de arrepentimiento. Los arrepentimientos siempre son a través de Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la vida. Pero cuando decimos 2 tipos de arrepentimiento, estamos diciendo que tu primera experiencia de arrepentimiento es esa que naturalmente nos acompaña. Y cuando digo que nos acompaña es, una vez yo aprendí de uno de mis profesores de teología, que este profesor de teología, y de hecho siempre lo he repetido porque desde que yo aprendí eso cuando hice mis estudios teológicos, este profesor siempre decía: nosotros tenemos ya una fe innata en nosotros. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, la fe innata que nosotros tenemos, ¡pum!, se activa. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Bien dice el Señor en su palabra, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa fe se activa, ¿verdad? Y ahí es que viene el arrepentimiento. Cuando nosotros confesamos al Señor como Salvador. Y para confesar al Señor como Salvador, usted tiene que reconocer que usted es un pecador. Usted tiene que reconocer que usted sin Dios está perdido. Y cuando eso ocurre, ese arrepentimiento natural es lo que se va a activar. Porque recuerden que la primera experiencia es cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos del reino de las tinieblas para el reino de la luz. Cuando yo reconozco que soy un pecador y que en Dios estoy perdido, y confieso que Jesús es mi Salvador y mi Señor y el único camino, la única verdad y la única vida, pues cuando me arrepiento de mis pecados, cuando pido perdón, cuando confieso al Señor pidiendo perdón de corazón,
Entonces, ahí es que cambio del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esa es la primera experiencia de arrepentimiento que tenemos. Y esa es la primera experiencia que tenemos de arrepentimiento. ¿Y cómo eso ocurre? Eso ocurre una vez. Y eso ocurre una vez. Pero mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, vamos a enfrentarnos siempre al pecado. Y nosotros, como discípulos del Señor, como discípulos de Cristo, queremos mantenernos siempre en comunión con el Señor y queremos mantenernos a cuenta con el Señor. Ya yo cambié de las tinieblas a la luz. Ya soy nueva criatura. Yo nací de nuevo. Pero en el caminar, en mi caminar, mientras esté en esta naturaleza pecaminosa, me voy a enfrentar al pecado. Y ahí es cuando hablamos de la segunda experiencia de arrepentimiento, que constantemente le estamos pidiendo al Señor perdón, pureza y perdón al Señor por los pecados que a diario nosotros cometemos por una razón u otra, que ya eso sería, pues, no quiero abundar mucho más en eso. Pero existen esas dos experiencias. Yo vine a los pies de Cristo, me arrepentí de todo corazón delante del Señor y pasé desde las tinieblas a la luz admirable del conocimiento de Cristo, pero continúa en esta naturaleza pecaminosa, continúa en este cuerpo, continúa en este mundo, en este mundo que está gobernado y controlado por Satanás, que el Señor los reprenda. Y mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, en esta carne que busca siempre lo del mundo, y lo del mundo lo controla el enemigo, y estamos expuestos a tentaciones y estamos expuestos a tantas cosas, pues nosotros por eso es que todos los días le pedimos perdón a Dios, porque nosotros queremos estar siempre a cuenta con Él. Nosotros no tenemos un estilo de vida de pecado. Ya nosotros vinimos a los pies de Cristo, somos nueva criatura. Nosotros no queremos, nosotros no deseamos pecar, ese no es nuestro estilo de vida. Nosotros aborrecemos el pecado y todo lo que tiene que ver con el pecado, pero sí en el proceso ocurren situaciones. Por algo dice el Señor en su palabra: si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice la Biblia que el que esté limpio, límpiese más. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, por ahí va. Dice: el que esté limpio, límpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Entonces, ahí es que tenemos la segunda experiencia, como le llamamos, de arrepentimiento. O sea, constantemente nos estamos arrepintiendo delante del Señor. Pero esa experiencia, esa primera experiencia transformadora de pasar del reino de las tinieblas a la luz, eso ocurre una vez. Cuando yo le doy mi corazón al Señor, de corazón, con sinceridad, y esa experiencia ocurre. Pero ahí empieza nuestro caminar en Cristo. Entonces, el problema de esto es que cuando nosotros no entendemos la Biblia, muchos cristianos viven y se comportan como si la gracia perdonadora y salvadora de Dios aplicara principalmente, o quizás solo la primera vez que nos arrepentimos, la primera vez que nosotros venimos a arrepentimiento, cuando ocurre ese acto de justificación en la conversión. Déjenme repetirles otra vez para los dos o tres que se quedaron tal vez en el aire. Muchos cristianos creen, de hecho, muchos cristianos viven y se comportan como si la gracia salvadora y perdonadora de nuestro Señor Jesucristo aplicara principalmente cuando tuvimos esa primera experiencia de arrepentimiento, en el acto de la justificación, cuando nos convertimos. Cuando usted se convirtió a Cristo, usted fue justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha sido justificado en esa primera experiencia de arrepentimiento y de conversión. El Señor lo justificó. Pero eso no se queda ahí, ya eso ocurrió. Ya eso ocurrió y usted es una nueva criatura. Y nosotros le damos gracias a Dios
constantemente por este acto de salvación eterno. Y constantemente decimos, Señor, gracias porque me convertiste, gracias porque me arrepentiste, gracias porque me guiaste, gracias porque escuché tu palabra y soy nueva criatura. Y constantemente le damos gracias al Señor por esa experiencia. Pero con frecuencia nosotros pasamos por alto nuestra desesperada necesidad de su diaria misericordia y perdón a medida que nos tropezamos con el pecado. Ya viví la primera experiencia, gloria a Dios, soy salvo, gloria a Dios. Pero usted tiene que entender que mientras usted sigue en este cuerpo de carne, en el mundo, controlado por el enemigo de las almas, usted necesita o debe sentir la necesidad desesperada diariamente sobre la misericordia y el perdón de Dios. Todos los días yo vivo en una actitud desesperada y en una necesidad desesperada de misericordia y de perdón de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros nos tropezamos con el pecado. ¿Cuándo? Todos los días. Soy una nueva criatura que constantemente tropiezo con el pecado. Bueno, hay algunos que buscan vivir en pecado, pero eso es otra cosa. Usted anda perdido. Todo el que es nacido de nuevo es nacido de nuevo. Y es nueva criatura y no desea pecar ni vivir una vida de pecado, pero diariamente tropezamos con él. Pues por eso es que hablamos de esta segunda experiencia. Cuando digo esta segunda experiencia, lo que estamos haciendo referencia es que nosotros tenemos siempre o debemos tener siempre la necesidad de ser alcanzados por la misericordia de Dios y el perdón del Señor. Y recuerden que misericordia es la disposición de Dios, de querer perdonarte, la disposición de Dios, y ya Él lo hizo proveyendo a Jesucristo, proveyendo el camino, la gracia, para que seamos salvos. Pero también ese mismo Cristo que murió y resucitó para darnos vida, venciendo la muerte, es ese mismo Cristo que ahora está a la diestra del Padre, siendo el abogado para cuando yo tropiezo. Ahí Él está. ¿Viste qué hermoso es eso? Por eso es que el tema de hoy, tan hermoso, de el fiel perdón de Dios. El fiel perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, una vez más lo traigo, porque no confundamos. La Biblia dice claramente, y este texto es crudo, pero es lo que dice la Biblia: el que practica el pecado es del diablo. Si usted vive en una vida de práctica de pecado, mi hermano, usted no vive en arrepentimiento. Usted simplemente disfruta de cultura religiosa o simpatiza con el evangelio. Porque el que nació de nuevo, no vive en pecado. De hecho, no desea pecar. Aborrece el pecado y todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero pedimos perdón todos los días y tenemos la necesidad de misericordia y de perdón todos los días porque tropezamos con el pecado. Que eso es distinto. No mezclemos una cosa con la otra. Porque si no nos creamos ideas en nuestra cabecita de que, yo le pido perdón a Dios todos los días. Si ya tú estás planificando tu estilo de vida de pecado de hoy, no, yo voy a tirarme esta maroma y total, yo le pido perdón al Señor y me perdona. ¿Usted se cree que Él le va a perdonar si realmente usted no está arrepentido de corazón? Usted está pecando y planificando su pecado con toda premeditación, alevosía y ventaja. Usted no nació de nuevo. Usted tiene un problema.
Porque nosotros nacimos de nuevo. Y el que nació de nuevo, siempre buscamos arrepentimiento porque estamos conscientes de nuestro tropiezo con el pecado diario. Ahora bien, el versículo que acabamos de leer, primera de Juan 1:9, nos trae a la luz, nos trae a nuestro entendimiento dos simples verdades que son necesarias y esenciales para que nosotros continuemos creciendo espiritualmente y en renovación delante del Señor. Dos verdades, dígalo bien. Trae a la luz dos verdades bíblicas que aun cuando yo las mencione vamos nuevamente a ir sobre esas verdades como le enseña esta hermosa reflexión. Dice: nosotros los cristianos, sin importar cuán fieles y devotos seamos a nuestra fe en Cristo, por cuanto estamos en esta naturaleza pecaminosa, continuamos pecando. Pero recuerde, no por gusto. Tropezamos con el pecado diariamente. Nosotros los cristianos, sin importar cuán devotos y fieles seamos a nuestra fe, por estar en esta naturaleza pecaminosa, pues continuamos pecando. Tropezamos con el pecado. Pero Dios, nuestro Dios maravilloso, gracias a nuestro Dios por su amor inagotable por nosotros, Él proveyó por nuestras transgresiones a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y esa sangre siempre está fluyendo. Y cuando tropecemos con el pecado, nosotros tenemos el perdón de pecado porque Él es fiel y justo para perdonar, pero hay que confesar. ¿Viste qué dos verdades hermosas trae este verso bíblico? Para que lo entiendan. Imagínense si la gente no entiende estos conceptos teológicos, que por eso mucha gente les cuesta tomar la decisión de ir a las aguas cuando nacen de nuevo. Aun cuando están conscientes de que son nuevas criaturas. Lo saben, lo viven, por fe lo entienden, lo experimentan. Pero por no conocer la Biblia, ellos piensan, pero es que si me bautizo en las aguas, pues ya no puedo volver a pecar. Señores, nadie quiere vivir en pecado, ni nadie quiere pecar. Si nació de nuevo, nadie quiere saber del pecado. Lo que estamos conscientes es que tropezamos a diario con él, pero el Señor, ya lo que dice ese verso, proveyó. A través de Jesucristo, a través de Jesucristo, perdón por nuestros pecados cuando los confesamos. Y por eso es que todos los días le pedimos perdón al Señor. Y si estamos conscientes de cuál fue nuestro pecado, confesamos. O sea, que yo les dije que era confesar, ponerme de acuerdo con Dios. Converso con Dios, me pongo de acuerdo con Él. Incluyo en esa conversación los pecados de los que ni cuenta me di. De aquellos que me son ocultos, de aquellos que ni cuenta me di que yo cometí. Y le digo al Señor, Señor, todos los días. ¿Por qué? Porque Él proveyó por nuestras transgresiones a su Hijo Jesucristo. Y Él dice, si confiesa, yo soy fiel y justo. Yo soy fiel para perdonar y soy justo para hacer justicia. Pero yo tengo que ser honesto delante del Señor. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer
cuando caemos? ¿Qué debemos hacer cuando nosotros caemos? Pues mira, Juan nos está exhortando ¿a qué? A que confesemos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. Si nosotros los escondemos, pues eso nos va a traer mayores problemas. No, Juan nos exhorta, confiesa tus pecados al Señor Jesús, porque Él ha prometido perdonarnos y purificarnos y limpiarnos, porque dice que nos va a perdonar y que nos va a limpiar de toda maldad. Lo que necesitamos es simplemente confiar en la fidelidad y tomar su promesa en su palabra. Entonces esto nos va a llevar a 3 puntos de oración. Aquí están los puntos por los que usted va a estar orando. El tiempo que usted va a dedicar al Señor en oración pensando el enseñado hoy. El primero, vaya al Salmo 139, que de ese salmo también estuvimos enseñando. Y le enseñamos con mucho cuidado. Usando el Salmo 139, específicamente los últimos 2 versículos, el 33 y el 34, úselos como su estilo de oración y pídale a Dios que le revele su conducta pecaminosa actual. Usted no va a pedir perdón por pecados que ya Él perdonó. Usted es una nueva criatura, ya Él lo perdonó. Usted es una nueva criatura. Pero actualmente, como tropezamos con el pecado, usted pide perdón al Señor por sus pecados, confesando. Pero asumamos que usted cometió un pecado y usted ni siquiera se dio cuenta de que había cometido un pecado, de que hizo una imprudencia. Pero usted le pide al Señor, pensando lo que dice el Salmo 139, versículos 33 y 34. Dios, revélame mi conducta pecaminosa actual. Mira lo que dice ese versículo 33 y 34. Porque nosotros ya lo enseñamos cuando dimos la clase de Examíname. ¿Recuerdan que dimos una clase que se llama Examíname? Búsquela, ahí están los temas. Si no la escuchó, vuelve a escucharla. Si no la escuchó, escúchela por primera vez. Si ya la escuchó y quiere repasarla, vaya a esa clase. Dice, examíname, oh Dios. ¿Qué significa examíname? Yo le expliqué. Examíname significa, estoy dispuesto a someterme, Señor, a tu escrutinio. Estoy dispuesto a someterme a tu proceso de investigación. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿El Señor conoce tu corazón? Pues claro que Él conoce tu corazón, pero cuando se lo estoy diciendo yo, lo bonito es que soy yo que estoy en una actitud personal dispuesto a someterme a su escrutinio y estoy dispuesto a que Él indague, profundice en mi corazón, aun cuando Él lo sabe, pero el Señor está esperando que seamos nosotros los que respondamos, invitándole. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Después cuando usted va al versículo 34 te dice, y ve si hay en mí. Recuerden que ese concepto, y ve si hay en mí, también lo expliqué bastante profundo. Tráeme a la luz, revélame si hay en mí caminos de perversidad. También yo había explicado que ve si hay en mí implica y habla claramente, mira a ver si hay algo en mí que todavía no se haya manifestado, que eventualmente pudiese manifestarse. Y guíame por el camino eterno. Déjame darle otra vez a eso, porque ve si hay en mí. O sea, yo nunca
en mi vida, yo nunca en mi vida he usado el vicio para nada. Yo no sé lo que es eso. Y Dios sabe. Yo no sé lo que es el vicio. Yo nunca he estado en ese estilo de vida. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Pero cuando oramos y ve si hay en mí, no vaya a ser que en mí, en potencia, pudiese haber esa inclinación hacia eso y no ha florecido. Ve si hay en mí caminos de perversidad. Que eso puede ser algo que usted ni siquiera se imagina que tal vez hubiese caído en eso. Y por un descuido cayó en algo que nunca ha hecho. Y cuando lo hace es muy bueno en eso. y quienes nos conocen dicen, yo jamás hubiese pensado que fulano hubiese sido así, bojachón, mujeriego, o qué sé yo. ¿Qué pasó? Tan serio que se veía y de repente está haciendo cosas que jamás yo hubiese pensado. Que la gente que lo conoce usted de toda la vida estuviese sorprendidísima, pero es que él nunca mostró ese tipo de conducta. Él nunca mostró ser una persona, siempre se veía tan juicioso, tan tranquilo, tan sometido. Y usted ha visto esta expresión como mucha gente dice, mira con lo que le dio después de viejo. O sea, porque nunca en su vida había mostrado tal conducta. Y de repente está mostrando una conducta que nadie nunca se hubiese imaginado. Entonces usted oye a la gente cuando hacen esta expresión, mira con lo que le ha dado después de viejo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir lo que dice Salmo 100, el versículo 24, perdónenme, dije dos versículos mal, dije 33 y 34, ahora estoy confundido. 23 y 24. Tengo que verificarlo. Magali, si estás ahí en el chat, verifícame. Salmo 139. Mira a ver si es versículo 23 y 24 o 33 y 34, porque estoy confundido. Escribí ambos. Entonces ahora estoy confundido. Pongan en el chat el correcto. Salmo 139 y confírmenme si es 33 y 34 o 23 y 24. Confírmenme eso en el chat. Para los que lo están viendo, pues puedan corregir en sus notas. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Porque y ve si hay en mí implica precisamente lo que estoy acabando de decir. Mira, después de viejo, mira con lo que le ha dado. Porque ya tenía esa conducta pecaminosa en potencia dentro de él, pero nunca la había eximido, nunca la había sacado, nunca se había florecido, nunca se había mostrado. Y vino un descuido, ¡bum! Y salió a la luz. Pero entonces yo cuando le estoy pidiendo al Señor, cuando le estoy pidiendo a Dios, cuando estoy confesando mis pecados, y cuando estoy confesando mis pecados, incluyendo los que me son ocultos, pues también tengo que incluir en mi oración, Señor, y ve si hay en mí, que no vaya a haber en mí alguna conducta pecaminosa que pudiese eventualmente salir a la luz. Si eso hay en mí, Señor, mira a ver si hay en mí algún camino de perversidad. Y pedir a Dios, incluso hasta por eso usted le tiene que pedir a Dios perdón. Porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte. Y limpiarte. Hay muchas cosas que jamás en mi vida yo he hecho. Y le voy a hacer con toda honestidad y con toda seguridad, y creo que nunca haré. Mírate como estoy diciendo. Pero cuando yo le pido al Señor, entendiendo bien la teología bíblica y la oración, en mi oración, fíjate que una nueva criatura, un hombre nacido de nuevo, en su oración, en su segunda experiencia de arrepentimiento por cuanto tropezamos con el pecado todos los días, le estoy diciendo al Señor, le estoy confesando al Señor mis pecados, le estoy confesando al Señor los pecados que me puedan ser ocultos, y también le estoy incluyendo y ve si hay en mí. Y ve si hay en mí algún
camino de perversidad y ve si hay en mí algún pecado que potencialmente pudiese salir a la luz ante un descuido mío. Hasta eso yo se lo presento al Señor. ¿Para qué? Para que lo limpie, para que lo erradique, para que lo elimine. Punto número 2. Reconozca y confiese estos pecados, pidiendo el perdón de Cristo. Los pecados que le hayan venido a la luz, los pecados que el Señor le haya revelado, los pecados que usted haya entendido que ha cometido, incluso los pecados que nunca ha cometido, como le dije, y ve si hay en mí, que pudiesen salir a la luz. Pues hay dos cosas que usted tiene que hacer: reconocer y confesar. Reconocer y confesar de lo que tiene conocimiento, y también reconocer y confesar aún de lo que no tiene conocimiento. Porque esto es importante. Mira, esto es importante porque cuando uno reconoce, uno está abriendo su corazón en sinceridad. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no se levantan? Porque no quieren reconocer. Mira, vamos a empezar por lo más simple. Hay personas que no le han dado el corazón a Cristo. Hay personas que no han entregado su vida a Cristo porque ellos siguen insistiendo en que como yo nunca he hecho nada malo, yo soy bueno, ¿por qué tengo que convertirme? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Si yo no le he tirado una piedra ni un guardia. Mientras tú no reconozcas que tú eres un pecador y que sin Cristo estás perdido, aunque no hayas robado algo, tú no vas a ser transformado. Son millones de personas en el mundo que no quieren reconocer que son pecadores. Y mientras tú no reconozcas que tú eres un pecador, tú no vas a confesar. Son dos cosas diferentes una de otra, entiéndalo. Punto número 2, reconozca y confiese. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces tengo que reconocer. Y sabio es aquel que sabe reconocer que es un pecador, que sin Cristo está perdido. Y cuando confiesa, el Señor procede a transformarlo y a justificarlo. Mira qué hermosos son estos conceptos. Tienes que reconocer. Vuelvo y repito, son millones. Cientos de personas que no quieren reconocer que son unos pecadores. Son muchos los que siguen insistiendo, pero es que yo soy bueno. Yo siempre he sido un buen hijo, un buen esposo, un buen esto. Yo siempre he sido bueno. ¿Por qué tengo yo que confesar? Mira, dice la Biblia que en pecado fuiste formado. En pecado fuiste engendrado. En pecado. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Ahí estaba incluido usted y yo. Entonces, hasta que usted no reconozca eso, usted no va a ser transformado. Porque para yo poder confesar, primero tengo que reconocer. Pero entonces vamos a confesarle, a reconocer y a confesar los pecados, pidiendo el perdón de Dios. Y número 3. Vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad. Y vamos a celebrar la pureza que Él restaura a través de su sangre derramada. Miren el número 3. Hay dos cosas que usted tiene que hacer en el punto número 3. Usted le va a dar gracias a Dios por su fidelidad. Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel. Fiel a tus promesas, fiel a la palabra que tú inspiraste, que tú empeñaste. Entonces celebre. Cuando hablamos de celebrar, estamos hablando de adorar, de alabar. Vamos a celebrar la santidad. Vamos a celebrar la pureza que el Señor restaura a través de su sangre derramada. Como mañana es domingo, el día del Señor, el día que la mayoría de todas las congregaciones se reúnen como congregación, como cuerpo,
a adorar al Señor, pues mira, mañana es un día para darle gracias a Dios por su fidelidad. De hecho, yo lo hago siempre. Siempre y en todos los domingos usted tiene que hacerlo. Todos los domingos usted tiene que darle gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios porque estoy aquí adorándote. Gracias a Dios porque si estoy aquí adorándote, porque gracias por la salvación que tú me diste. Gracias porque fui escogido. Gracias porque fui predestinado. Gracias a Dios porque aquí estoy. Gracias a tu misericordia y a tu fidelidad. Entonces, dele gracias por eso y entonces celebre. Celebre en adoración. ¿Qué va a celebrar? La santidad del Señor. La santidad del Señor que se extiende a su vida por su gracia y por su misericordia. Porque dice, usted va a celebrar la pureza que el Señor usa para restaurar a través de su sangre derramada. Su sangre bendita nos limpia de todo pecado y nos santifica. Así que ya tienen 3 motivos de oración. Dedica 10 minutos mínimo a cada motivo de oración. Ore alineado en esos 3 puntos de oración.